Hola, hola, muy buena mañana, muy buena oportunidad para tú y yo volver a reencontrarnos, volver a direccionar, intercambiar, interactuar juntos en los secretos maravillosos de la palabra del Señor. Y en esta mañana, siguiendo a colación el tema anterior que estuvimos tratando y que estamos tratando acerca de la presencia de Dios, el efecto, trascendencia, poder, maravillas que genera en todos aquellos que nos acercamos al Señor con un corazón rendido y pleno. Y hemos estado hablando en Marcos capítulo 5 cómo Jesús estuvo tratando, estuvo enseñando, estuvo transmitiendo vida como solamente Él lo sabe hacer de una manera maravillosa. Y en este caso particular, en una historia que sensibiliza realmente a todos los que leemos, nos acercamos a ella, que es la historia de Jairo y la traumática situación que vivió con su hija, pero que luego terminó en gloria gracias al Señor. Jairo, aquí tenemos a este hombre principal de la sinagoga, retomando un poquito el contexto del video anterior, que se acerca a Jesús porque su hija estaba agonizando, estaba muy enferma. Y a partir de ahí se crea toda una serie de situaciones. Marcos capítulo 5 a partir del verso 21. Y aprendíamos que en esta transmisión de vida de Jesús y en el tema que estamos tratando particular acerca de la presencia de Dios, cómo la presencia de Dios nos hace ver dónde está la verdadera necesidad. Retomábamos también, recordemos que habíamos hablado que la presencia de Dios abre las puertas de la fe, incluso para aquellos que no creen. Y decíamos también que hace que se potencie nuestro discernimiento espiritual, como bien hemos establecido en el video anterior, que podemos buscar en nuestra cuenta de Instagram, Facebook y YouTube. Ciertamente aquí tenemos otras directrices. ¿Qué más hace la presencia de Dios en tu vida y en mi vida? ¿Qué más hizo en la vida de Jairo? Ciertamente nos deja bien claro el texto de Marcos capítulo 5, que la presencia de Dios no hace que aquellos que vivamos en un momento determinado en la más oscura necesidad de frustración nos quedemos allí, sino que en cada uno de nosotros nazca un nuevo rayo de luz. Esto pasó, sí, en el caso particular de una mujer que también hemos hablado de ella, que vivía con flujo de sangre por más de 12 años, una enfermedad que la llevaba contra la pared por muchas razones. Y esta mujer se encuentra con Cristo y ciertamente en medio de ese proceso de frustración, de desenlace desenfrenado, de no puedo más, en la más dura oscuridad, a esta mujer se le abre paso un rayo de luz, porque la presencia de Dios transmite esa bendición, hace que aún aquellos que viven en la más oscura frustración puedan tener la dicha de abrirse paso, nacer en ellos un rayo de esperanza. ¿Qué otra cosa nos brinda la presencia de Dios? La presencia de Dios, quiero decirte, según nos enseña esta porción en el versículo 35, no pulveriza los problemas, no elimina las malas noticias, sino incluso los acelera y los aumenta. ¿Qué aconteció luego de esto? Versículo 35, que vinieron algunos y le dijeron a Jairo: Jairo, no molestes más al maestro, ya tu hija ha muerto. La presencia de Dios, en muchas ocasiones, aunque tú y yo vivamos en medio de ella, no van a pulverizarse los problemas. Hay personas que piensan que sí, pero con todo respeto te digo en esta mañana que no van a pulverizarse. ¿Qué es lo que va a acontecer? Incluso va a haber momentos en que se van a incrementar, pero esa no es la mala noticia real, en la cual tú y yo teníamos que enfocarnos. Donde debemos presentar nuestra atención es que incluso en esos procesos algo Dios va a hacer, y lo vamos a descubrir de poquito y de acerquita. Antes, la niña, ¿cómo estaba agonizando? Sí, estaba agonizando antes que Jairo fuera Jesús, pero estaba viva. Ahora ya no. Ahora la niña estaba plenamente muerta. Esto forma parte de lo que acontece en la vida de todos aquellos que realmente nos acercamos y estamos buscando que Dios haga algo poderoso en nosotros. Pero quiero decirte que mientras más nos acerquemos al Señor, más cerca estamos del milagro de su poder. La presencia de Dios, según el versículo 36, hace que sin importar cuán grave sea lo que se diga o lo que se escuche a nuestro alrededor, va a establecer un criterio con una fuerza extraordinaria. Dios establece un criterio con una fuerza extraordinaria en medio de nuestro contexto de dolor, de angustia, porque estamos viviendo la presencia y el efecto de la gloria de Dios por medio de su presencia. No te desanimes cuando las cosas se incrementen. Cree que así como en el versículo 36 Jesús le dijo a Jairo: no temas, cree solamente. Ese dicho también es para ti en esta mañana, en esta semana, en este proceso que estás viviendo. No temas, cree solamente. Y allí se encuentra el milagro, donde está cementada la fuerza de nuestra credibilidad.
la fuerza de nuestra fe en lo que Jesús está diciendo. Puedo creer porque Jesús lo establece, lo dice y lo garantiza en el nombre del Señor. ¿Qué otra cosa aprendemos? Que te va a preparar. Sí, la presencia de Dios prepara, forma, tiene un carácter formativo también. Te va a preparar para saber cuándo es el momento de estar con la multitud y cuándo es el momento en el proceso que estás viviendo de estar solamente con los que comparten tu común fe. ¿Por qué? Porque Jesús, por medio de su presencia, te va a introducir en un nuevo nivel en la guerra, en la batalla, en la vida espiritual que estás desarrollando. Dios te va a introducir en un nuevo nivel y no todo el que está al lado tuyo va a poder estar en ese momento. Así que es importantísimo que tú y yo aprendamos a delimitar esos momentos, esos procesos, porque forman parte del desarrollo y del éxito de nuestro caminar con Dios. Dios nos va a introducir un nuevo nivel en la etapa que estamos viviendo para poder obrar su milagro como solamente Él lo quiere hacer. En el verso 38 aprendemos en esta historia de Marcos capítulo 5 que la presencia de Dios nos va a direccionar al corazón del problema, al contexto en particular, al contexto real donde gobierna y solo tiene espacio el problema. ¿Cuál era el contexto? La muerte de la niña. Ya la muerte, la niña no agonizaba, la niña estaba muerta y el contexto se genera en su propio hogar. ¿Y sabe por qué Dios permite que a veces pasemos por allí? Para que aprendamos a vivir de cerca y tengamos un cara a cara con la necesidad, con la real necesidad, para que aprendamos a vivir el rostro del dolor. Hay veces que vivimos una vida cristiana tan lejanas, tan superficiales, que presentamos un evangelio donde todo es maravilla. La Biblia dice no, hay dolor en la vida del ser humano, hay angustia, hay pesar, y todos aquellos que procuramos vivir la presencia de Dios en ocasiones vamos a pasar por procesos traumáticos así, para que vivamos cara a cara el rostro del dolor. La tendencia humana, ¿cuál es? ¿Cuál es nuestra tendencia? Huir del problema, escapar, ahuyentarnos ante el problema, salir, librar. Pero ciertamente, queridos, no es así para aquellos que buscamos al Señor con intensidad. Dios nos va a guiar a conocer la realidad de todos los que viven también presos del dolor, presos de la angustia, para poder ser canales de bendición. La presencia de Dios altera el curso del contexto. Escucha, Dios te va a llevar ahí para alterar el curso del contexto. Él establece un nuevo marco de autoridad. ¿Qué estaba haciendo la presencia de Dios allí? Estableciendo un nuevo dominio. El reino de Dios se está estableciendo porque tú y yo estamos en medio de este proceso. Ya no gobierna el problema, ahora gobierna la presencia de Dios a través de ti. Tú eres el factor, tú eres el canal, tú eres el motor, tú eres el incentivo, tú eres el justificante de Dios para cambiar y transformar todo ese panorama. Así que no te desalientes. Mientras más difícil sea el problema, esfuérzate y anímate sabiendo que tú y yo somos los instrumentos de Dios para cambiar. La presencia de Dios va a alterar el curso de ese contexto negativo. El contexto, ¿cuál era? Muerte. Pero ¿cuál fue el dicho de Jesús? El establecimiento del nuevo contexto, ¿cuál era? La niña duerme. La niña no está muerta. ¿Por qué? Porque Jesús estaba viendo lo que iba a pasar, no lo que estaba pasando en ese momento. Él veía el futuro como presente, porque eso es lo que hace la fe en todos aquellos que buscamos plenamente al Señor. El verdadero rostro de la realidad no está en lo que estamos tú y yo enfrentando, sino en lo que Jesús está diciendo. Verso 40, la presencia de Dios genera y desarrolla tal nivel de fe en nosotros que nos permite experimentar momentos gloriosos en el actuar de Dios. Sí. Ahora, ¿quiénes disfrutaron de ese momento glorioso? Según el versículo 40, solo lo disfrutó Pedro, Juan y Jacobo. Se acercó con los padres de la niña a la cama donde Jesús estaba a punto de desmembrar la muerte y dejar a la luz un milagro maravilloso. Por tal razón, Jesús sacó a unos y solamente dejó a otros. Dios revela su poder solo en aquellos que realmente se acercan a Él por medio de la fe. La palabra de Jesús era para todos. La palabra de Jesús era pública para todos. Ahora, no todos pudieron participar. No todos pudieron experimentar. No todos pudieron ver lo que Jesús estaba haciendo, la consumación y puesta por obra de su palabra, porque no todos tuvieron un corazón para decir: Señor, yo estoy aquí para ti. Y cuando los problemas silencian, queridos, todas las posibilidades de los hombres, quiero dejarte con esta última idea. Entonces es cuando más alto se alza la voz de Dios, obrando como solo Él lo puede y como solamente Él lo sabe hacer. Vive la presencia de Dios, anímate, sigue caminando, no te rindas, sigue echando para adelante. ¿Cuál es tu contexto, tu realidad?
Ponle nombre, pero más nombre ponle al milagro que Dios está haciendo a través de ti. Un abrazo fortísimo. Mi nombre es Arley González y aquí estamos en otra oportunidad maravillosa para servirte. Dios te bendiga.